ganadero solitario creyó perder a su perro, hasta que volvió guiando a una viuda apache. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Julián, un ganadero solitario de mediana edad, salió de su modesta cabaña de madera. El aire fresco de la mañana lo recibió con un suspiro, y los suaves trinos de los pájaros parecían dar la bienvenida a un nuevo día. Julián se estiró un poco, tratando de espantar la sensación de cansancio que lo acompañaba desde la noche anterior. Aunque llevaba muchos años viviendo en aquel rancho, todavía sentía la soledad de un hombre que había elegido la tranquilidad del campo por encima del bullicio de la ciudad. No tenía familia cercana, y los pocos vecinos que vivían a kilómetros de distancia rara vez aparecían. Su compañía constante era su perro, Max, un animal de pelaje dorado y ojos inteligentes que parecía entender cada pensamiento y emoción de Julián. El rancho estaba rodeado de colinas verdes y campos abiertos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. La tierra era fértil, aunque trabajarla requería esfuerzo y paciencia. Cada día, Julián se levantaba temprano para atender al ganado, asegurarse de que los cercos estuvieran en buen estado y revisar los bebederos. Para muchos, esta rutina podría parecer dura y monótona, pero para él era una manera de sentirse útil y mantener su mente ocupada. Sin embargo, la soledad siempre estaba presente, un compañero silencioso que se mezclaba con el viento y el canto de los animales. Max, por su parte, era más que un perro, era un amigo leal que lo acompañaba en todas sus tareas. Cada mañana, al salir de la cabaña, Max trotaba a su lado, olfateando la hierba húmeda y observando cada movimiento del ganado. Julián confiaba en Max no solo para proteger la propiedad, sino también para sentir que no estaba solo en el mundo. Los dos tenían un vínculo especial, se entendían con miradas, gestos y, a veces, con silencios compartidos. Julián hablaba con él como si fuera un hermano, y Max parecía responder con ladridos suaves o movimientos de su cola. Aquella mañana en particular, Julián notó algo extraño. Max no estaba donde siempre esperaba verlo. Al principio pensó que podría estar descansando cerca de la cabaña o explorando algún rincón del patio, como solía hacer. Sin embargo, después de un par de minutos de búsqueda rápida, su corazón comenzó a latir con fuerza. Max no aparecía. Llamó su nombre una y otra vez, su voz resonando por el rancho vacío. Nada. Solo el eco de sus palabras devolvía el sonido, acompañado por el murmullo del viento entre los árboles. Julián sintió un vacío en el pecho, una mezcla de preocupación y miedo que nunca antes había experimentado. Max nunca se había perdido, siempre regresaba a su lado al final del día. La idea de que algo le hubiera ocurrido llenó su mente de escenarios posibles, todos aterradores. ¿Había salido hacia las colinas y quedado atrapado? ¿Se había encontrado con algún animal salvaje? ¿O alguien lo había llevado? Cada pensamiento era peor que el anterior, y la ansiedad comenzó a crecer como una sombra oscura que se extendía por su interior. Decidido a no quedarse de brazos cruzados, Julián se puso sus botas, ajustó el sombrero y salió al campo en busca de su amigo. Caminó por los senderos que conocía de memoria, llamando a Max con voz firme pero cargada de preocupación. Revisó cada recodo del cercado, cada rincón donde el perro solía esconderse. Incluso fue hasta el arroyo cercano, pensando que Max podría haberse acercado a beber agua. Todo parecía normal, excepto por la ausencia de su compañero. El silencio del rancho parecía más profundo que nunca, y cada ruido menor, como el crujido de una rama o el vuelo de un pájaro, hacía que Julián se sobresaltara. Mientras caminaba, Julián recordó todos los momentos compartidos con Max, cómo lo había encontrado siendo un cachorro abandonado, cómo lo había cuidado durante los inviernos más fríos, cómo lo acompañaba en las largas noches de lluvia dentro de la cabaña. Cada recuerdo intensificaba la sensación de pérdida. La relación con Max no era solo de dueño y perro, era de amistad y confianza, un vínculo que se había construido durante años de compañía mutua. Julián comprendió, con un dolor silencioso, que aquel vínculo podía estar en riesgo si no encontraba a Max pronto.
Al caer la tarde, después de horas de búsqueda, Julián regresó a la cabaña con las manos vacías y el corazón pesado. Se sentó en el porche, mirando el horizonte teñido de naranja y rosa por la puesta de sol, y trató de calmar su mente agitada. La soledad se sentía más intensa que nunca, y la incertidumbre sobre el destino de Max lo acompañaba como una sombra persistente. Durante la noche, apenas pudo dormir. Cada sonido del viento, cada movimiento del árbol, lo hacía levantarse y buscar con la esperanza de ver la silueta familiar de su perro acercándose. Al día siguiente, Julián no perdió tiempo. Preparó algo de comida, tomó su linterna y un par de herramientas y volvió a salir al campo antes de que el sol estuviera completamente alto. Esta vez decidió explorar áreas más alejadas del rancho, lugares que Max había visitado solo en ocasiones anteriores. Caminó por senderos estrechos entre los arbustos, cruzó pequeñas corrientes de agua y revisó los cercos de los vecinos, preguntando si alguien había visto a su perro. La preocupación no disminuía, cada minuto sin noticias aumentaba el peso en su pecho. Sin embargo, la determinación de encontrar a Max le daba fuerzas para continuar, aunque sus pasos estuvieran cansados. Los días siguientes se convirtieron en un patrón de búsqueda constante. Julián recorría el rancho desde la madrugada hasta el atardecer, inspeccionando cada rincón, hablando con los vecinos y dejando pequeñas señales para que Max pudiera seguir. Cada noche, regresaba a la cabaña agotado, pero con la esperanza de que al día siguiente las cosas serían diferentes. Durante este tiempo, el rancho dejó de sentirse como un lugar de tranquilidad, ahora era un escenario de espera y ansiedad. La soledad que antes era silenciosa y pacífica se había transformado en un vacío inquietante, lleno de preguntas sin respuesta. A medida que pasaban los días, Julián también comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Vivir solo le había enseñado a ser autosuficiente, pero también le había mostrado la importancia de los lazos afectivos. Max no era solo un compañero, era un recordatorio de que incluso en la soledad, uno puede encontrar amor y lealtad. El pensamiento de perderlo para siempre lo hacía valorar aún más cada momento compartido, cada paseo por el campo, cada instante en que el perro lo miraba con esos ojos llenos de confianza y cariño. Así, entre búsquedas y reflexiones, Julián aprendió a observar el mundo que lo rodeaba con mayor atención. Cada sonido del bosque, cada movimiento del ganado, cada sombra al amanecer le recordaba la presencia de Max, aunque él no estuviera físicamente allí. La conexión que sentía con su perro era tan fuerte que, de alguna manera, parecía percibir su presencia en el aire, como si Max estuviera guiándolo, esperándolo, recordándole que la esperanza nunca debía perderse. Después de varios días sin noticias de Max, Julián sentía que la preocupación comenzaba a ocupar todos los rincones de su mente. Cada mañana, al despertar, su primer pensamiento era, ¿dónde estará mi amigo? La cabaña parecía más vacía que nunca, y el silencio del rancho se hacía más pesado. Max no solo era su perro, era su compañero, su familia y su consuelo en la soledad. La idea de que algo pudiera haberle sucedido lo llenaba de miedo, pero también de una determinación silenciosa, no descansaría hasta encontrarlo. Aquel día, Julián decidió que debía ampliar su búsqueda. Se puso sus botas gastadas, ajustó su sombrero y tomó una mochila con algunas provisiones, agua, un poco de comida para él y algo para Max, en caso de que lo encontrara. Mientras caminaba por el sendero que llevaba hacia las colinas cercanas, recordaba los lugares favoritos de su perro, el arroyo donde bebía, el árbol grande junto al cerro donde solía descansar, y los campos abiertos donde corría libremente. Cada paso lo acercaba a la esperanza, aunque también aumentaba su ansiedad. El sol estaba alto cuando Julián llegó al primer sector que quería revisar, un pequeño bosque de pinos que bordeaba el rancho. Caminó despacio, escuchando con atención cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de Max. Cada rama quebrada bajo sus pies le hacía sobresaltarse, cada ruido de pájaro o ardilla parecía un mensaje de su amigo. Julián llamaba a Max con voz firme, pero al mismo tiempo suave, tratando de que el perro lo reconociera a la distancia.
Llamó una y otra vez, hasta quedarse sin aliento, pero solo el eco respondía. A medida que avanzaba, Julián encontró pequeñas pistas que lo animaban a continuar. Huellas en la tierra blanda le indicaban que alguien o algo había pasado por allí recientemente. Aunque no podía estar seguro de que fueran de Max, su corazón se llenaba de esperanza. Siguió las huellas, adentrándose en el bosque, observando cada arbusto, cada tronco, cada sombra. La búsqueda lo hacía moverse con más cuidado, no quería asustar a su perro si estaba cerca. Mientras caminaba, Julián recordó los momentos que había compartido con Max desde que era un cachorro. Recordó cómo lo había encontrado abandonado cerca del camino del rancho, temblando de frío y miedo. Lo había llevado a su cabaña, lo había alimentado, cuidado y enseñado a confiar en él. Con el tiempo, Max se convirtió en un compañero inseparable. Julián comprendió que la relación que tenían era mucho más que la de un dueño y su perro, era un vínculo de amor, lealtad y comprensión mutua. Esa memoria lo fortalecía, dándole fuerzas para seguir adelante, a pesar de la fatiga y la desesperanza. Al salir del bosque, Julián decidió recorrer los campos abiertos que se extendían hacia el río. El terreno era más difícil, piedras, arbustos espinosos y pequeños barrancos dificultaban el avance, pero su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras caminaba, llamaba a Max con insistencia, gritando su nombre a lo lejos, con la esperanza de que el perro escuchara su voz y acudiera corriendo. Cada vez que la respuesta era solo el silencio, su corazón se encogía un poco más, pero no se rendía. Durante la tarde, Julián encontró algunos signos alentadores, restos de comida que había dejado para Max días antes, una rama rota que parecía que algo había pasado por allí, e incluso rastros de huellas que coincidían con las de un perro grande. Su ánimo se levantó, sentía que estaba cada vez más cerca de su amigo. Continuó siguiendo los rastros, cruzando pequeños arroyos y subiendo colinas, sin importarle el cansancio. La preocupación por Max se mezclaba con la adrenalina de la búsqueda, y su mente se mantenía alerta a cada movimiento en el paisaje. Mientras tanto, Julián se topó con vecinos que vivían en pequeñas cabañas cerca del río. Les preguntó si habían visto a un perro dorado que se parecía a Max. Algunos habían visto un perro solitario deambulando cerca de los campos, pero nadie podía decir con certeza que fuera él. Julián escuchaba con atención cada detalle, agradecía cada pista, aunque fuera pequeña, y continuaba su búsqueda con renovada esperanza. La ayuda de los vecinos, aunque limitada, le recordó que no estaba completamente solo en su esfuerzo. Al caer la tarde, Julián decidió regresar a la cabaña para descansar un poco, pero su mente seguía ocupada en Max. Preparó algo de comida, bebió agua y revisó los mapas del rancho, pensando en nuevas rutas para explorar al día siguiente. Cada lugar que recordaba era un posible escondite para Max, y no podía dejar ninguno sin revisar. Antes de dormir, salió al porche, observó el cielo estrellado y llamó suavemente a su perro. La noche estaba tranquila, pero Julián sentía que la ausencia de Max era más grande que nunca. Los días siguientes se repitieron con la misma intensidad, recorridos por el bosque, los campos y los cerros, entrevistas con vecinos y observación atenta de cada rincón del rancho. Julián aprendió a reconocer los sonidos de la naturaleza como señales, esperando que alguno indicara la presencia de su perro. A veces encontraba pistas que lo hacían pensar que estaba cerca, y otras veces, el silencio le recordaba lo difícil que era la búsqueda. Pero nunca perdió la esperanza, cada día sin Max era una prueba de paciencia y resistencia. Durante una de las caminatas, Julián llegó a un área más alejada, cerca de una antigua cabaña abandonada que había pertenecido a otra familia años atrás. Allí, entre arbustos y piedras, encontró huellas frescas de un perro grande. Su corazón se aceleró, podía sentir que Max estaba cerca. Comenzó a llamar con más fuerza, mientras avanzaba cuidadosamente para no asustarlo. Sin embargo, no apareció de inmediato. Julián se sentó por un momento, respirando profundamente y tratando de calmar su ansiedad.
Recordó los años compartidos con Max y cómo siempre se habían apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Esa noche, Julián durmió solo, agotado por los recorridos, pero su mente no dejaba de imaginar a Max corriendo hacia él en cualquier momento. La soledad del rancho se hacía más intensa, pero también más significativa. Cada espacio vacío le recordaba cuánto valoraba la compañía de su perro. Se dio cuenta de que la búsqueda no era solo por encontrar a Max, sino también por mantener viva la conexión que los unía. La esperanza, aunque frágil, se convirtió en un motor que lo impulsaba a continuar. A medida que pasaban los días, Julián comenzó a organizar su búsqueda de manera más sistemática. Dividió el área alrededor del rancho en sectores, anotando cada lugar revisado y cada pista encontrada. Incluso construyó pequeños carteles con la descripción de Max y los dejó en casas cercanas, esperando que alguien lo viera. Su esfuerzo era constante, y aunque la fatiga física y emocional era evidente, su determinación no disminuía. Cada paso, cada mirada, cada llamado a Max lo acercaba, de alguna manera, a su amigo. Finalmente, después de una semana de búsqueda intensa, Julián estaba decidido a seguir explorando sin descanso hasta encontrar a Max. La idea de rendirse nunca cruzó su mente, el amor y la lealtad que sentía por su perro eran más fuertes que cualquier cansancio o frustración. Sabía que Max lo necesitaba tanto como él lo necesitaba a él, y eso lo mantenía firme en su propósito. La búsqueda desesperada continuaba, pero Julián estaba listo para enfrentar cualquier desafío con la esperanza de que, al final, volverían a encontrarse. Después de días y noches de búsqueda sin descanso, Julián sentía que la ansiedad se mezclaba con la esperanza. Cada paso que daba por los senderos del rancho o las colinas cercanas lo llenaba de expectativa, y cada sonido a lo lejos lo hacía detenerse con el corazón latiendo con fuerza. Esa mañana, el sol brillaba con intensidad y el aire olía a hierba recién cortada. Julián decidió explorar un camino que raramente había recorrido, un sendero que se adentraba en un bosque más denso, con árboles altos y sombras profundas. Aunque sentía algo de temor por la dificultad del terreno, sabía que Max podría haber seguido esa ruta en alguna de sus exploraciones. Caminando con cuidado entre los troncos y arbustos, Julián llamaba a su perro con voz firme pero cargada de emoción. «Max, aquí estoy, amigo». La voz resonaba entre los árboles y se mezclaba con el canto de los pájaros. Cada vez que no escuchaba respuesta, su corazón se encogía un poco, pero no se rendía. Avanzaba lentamente, atento a cualquier señal, un movimiento entre la hierba, un ladrido lejano, una sombra que se moviera entre los árboles. La paciencia era su compañera, y la determinación lo mantenía firme. Mientras avanzaba, Julián escuchó algo que lo hizo detenerse de inmediato, un ruido diferente al del viento o a los cantos de los pájaros. Era un ladrido, suave pero reconocible. Su corazón se llenó de emoción. Corrió unos pasos hacia el sonido, llamando a Max con más fuerza. La voz de su perro respondió con otro ladrido, cercano y alegre. Julián sintió una mezcla de alivio y alegría que casi le impedía respirar. Cada paso que daba lo acercaba a su amigo, y la emoción lo impulsaba a moverse más rápido, sin importar la dificultad del terreno. De repente, a través de los árboles, Julián vio una figura que no esperaba encontrar. Su perro estaba allí, pero no estaba solo. Junto a él había una mujer mayor, con el cabello oscuro recogido y una manta ligera sobre los hombros. Caminaba lentamente, pero con paso seguro, como si Max la guiara por el sendero. Julián se detuvo, sorprendido y un poco confundido. La mujer parecía frágil, pero el perro caminaba a su lado con atención, vigilando que no tropezara o se desviara del camino. Era evidente que el animal conocía a la mujer y la cuidaba con dedicación. «Max», llamó Julián de nuevo, acercándose cuidadosamente. El perro levantó la cabeza y lo miró, moviendo la cola con alegría y reconocimiento. Luego, con un suave ladrido, volvió su atención hacia la mujer, como asegurándose de que estuviera bien antes de correr hacia su dueño. Julián respiró profundamente, aliviado y emocionado al mismo tiempo.
Su amigo estaba vivo, y ahora entendía que había estado cuidando de alguien más mientras él lo buscaba desesperadamente. La mujer lo miró con una sonrisa amable y ojos llenos de gratitud. Julián se dio cuenta de que no era una extraña, ella vivía cerca de la reserva Apache y era conocida por algunos vecinos del pueblo. Se trataba de una viuda que llevaba años viviendo sola, recolectando hierbas y caminando por los senderos de la zona. Julián se acercó con cuidado, sin perder de vista a Max, y saludó con respeto. La mujer respondió con una voz suave, agradeciendo la preocupación que había mostrado por su perro y explicando lo sucedido. Tu perro me encontró hace unos días, dijo la mujer. Me había perdido mientras buscaba hierbas para mis remedios, y no podía encontrar el camino de regreso. Max me guió hasta este sendero, asegurándose de que llegara a un lugar seguro. Las palabras de la mujer llenaron de emoción a Julián. Su perro no solo lo había encontrado a él cuando lo necesitaba, sino que también había ayudado a alguien más en peligro. Era un acto de lealtad y valentía que superaba cualquier expectativa. Julián se arrodilló para abrazar a Max, quien correspondió con movimientos de su cola y ladridos suaves, mostrando la alegría de reencontrarse con su dueño. La mujer observaba con una sonrisa, claramente conmovida por la escena. Julián sintió un nudo en la garganta, la emoción, la preocupación y la gratitud se mezclaban en un torrente de sentimientos que lo hacía sentir vivo y conectado con el mundo que lo rodeaba. Mientras se recuperaba un poco de la emoción, Julián conversó con la mujer, escuchando cómo había pasado los últimos días desde que Max la había encontrado. Contó cómo se había perdido en el bosque y cómo el perro la había guiado, evitando que se desorientara aún más. Julián se maravilló de la inteligencia y dedicación de su amigo. No era solo un perro, era un compañero fiel capaz de cuidar y proteger a quienes lo necesitaban. Cada palabra de la mujer confirmaba lo valioso que era Max y lo importante que había sido su intervención. La mujer también compartió detalles de su vida, de cómo había quedado sola después de la muerte de su esposo y de cómo había aprendido a valerse por sí misma en la reserva. Julián escuchaba con atención, admirando su fortaleza y la serenidad con la que enfrentaba la soledad. A pesar de las dificultades, había logrado mantenerse independiente y segura, y la presencia de Max había sido un apoyo inesperado en un momento de vulnerabilidad. La historia de la mujer añadía profundidad al gesto del perro, mostrando cómo un acto de lealtad podía cambiar la vida de alguien. Mientras hablaban, Julián notó cómo Max se movía entre ellos, asegurándose de que ambos estuvieran bien. Era evidente que el perro sentía la importancia de ese encuentro y quería proteger a ambos. Julián acarició a Max, agradecido por su fidelidad y valentía, y miró a la mujer con respeto y gratitud. Sabía que aquel encuentro inesperado no solo había salvado a su amiga, sino que también había fortalecido el vínculo entre él y su perro. Después de un rato, Julián decidió acompañar a la mujer hasta un camino más seguro que la llevara de regreso a su hogar. Max caminaba al frente, guiando con cuidado y vigilancia. Julián se dio cuenta de que su búsqueda, que había comenzado como una desesperada necesidad de encontrar a su perro, se había transformado en algo más grande. Había presenciado un acto de bondad y lealtad que unía a tres seres en un vínculo inesperado. La experiencia le recordó que la vida estaba llena de sorpresas y que la conexión entre humanos y animales podía ser profunda y transformadora. Durante el trayecto, Julián y la mujer compartieron historias de su vida, hablando de la soledad, la amistad y la importancia de los animales en sus vidas. Cada palabra fortalecía el respeto mutuo y la sensación de comunidad, a pesar de la distancia que normalmente existía entre ellos. Julián comprendió que, aunque vivía solo y alejado de otros, no estaba completamente aislado, los lazos de afecto y cuidado podían aparecer en los momentos más inesperados. Al llegar a un lugar seguro, la mujer agradeció a Julián por su preocupación y cuidado. Su sonrisa era cálida, y sus ojos mostraban una mezcla de alivio y gratitud. Julián se despidió, prometiendo estar atento si alguna vez necesitaba ayuda, y regresó con Max al rancho. Mientras caminaban de regreso, Julián reflexionaba sobre lo sucedido. Max no solo lo había encontrado a él,
sino que había sido un guía y protector para alguien más. La lealtad de su perro se había manifestado de la manera más inesperada y hermosa. Al llegar al rancho, Julián abrazó a Max nuevamente, asegurándose de que estuviera bien. La emoción del encuentro lo había llenado de energía y alegría, y su corazón estaba tranquilo por primera vez en días. La experiencia le había enseñado una lección importante sobre la confianza, la lealtad y la capacidad de los animales para actuar con amor y valentía. También comprendió que las conexiones que formamos, ya sean con humanos o animales, pueden surgir de la manera más inesperada y cambiar nuestra vida para siempre. Esa noche, mientras Julián miraba a Max dormir a su lado en la cabaña, pensó en la viuda Apache y en cómo su perro había ayudado a alguien que necesitaba ayuda. La sensación de gratitud y emoción lo acompañaba mientras se preparaba para descansar. Sabía que, aunque la búsqueda había sido difícil y llena de ansiedad, el resultado había valido cada esfuerzo. Max no solo había regresado, sino que había demostrado su valor de manera que Julián nunca olvidaría. La experiencia también dejó una enseñanza para Julián: la vida puede sorprendernos con encuentros inesperados, y la bondad y la lealtad pueden aparecer en los lugares más insospechados. Su relación con Max se había profundizado, y ahora entendía que su compañero no solo era un perro, sino un verdadero amigo capaz de cuidar de otros y guiarlos en momentos de necesidad. La historia de esos días permanecería en su memoria, recordándole siempre el poder del amor, la fidelidad y la conexión entre seres vivos. Después del encuentro inesperado, Julián no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Max había regresado sano y salvo, pero lo más sorprendente era la manera en que había guiado a la viuda Apache hasta un lugar seguro. Julián se sentó en el porche de su cabaña, mirando el horizonte mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, y reflexionaba sobre todo lo ocurrido. La emoción y el alivio se mezclaban con la curiosidad. ¿Cómo había logrado Max encontrar y ayudar a alguien que no conocía? ¿Qué fuerza invisible había guiado sus pasos? Esa tarde, Julián decidió que necesitaba conocer más sobre la vida de la mujer. Aunque no la había visto con frecuencia, sabía que vivía sola en la reserva y que su vida estaba llena de desafíos. La soledad y la distancia no la habían debilitado, al contrario, parecía una persona fuerte y sabia, capaz de enfrentarse a cualquier dificultad. Julián sintió un deseo profundo de comprenderla mejor, de conocer la historia de alguien que había cruzado su camino de manera tan inesperada. Al día siguiente, Julián preparó provisiones y caminó hacia la reserva, acompañado por Max. El perro caminaba con alegría, como si supiera que iban a reencontrarse con alguien importante. Julián llevaba algunas hierbas y pan recién hecho para compartir, un gesto simple que esperaba fuera bien recibido. Al llegar, vio a la viuda trabajando con cuidado, recolectando plantas y organizándolas en pequeños cestos. Al percibir su presencia, levantó la vista y le dedicó una sonrisa cálida. Max corrió hacia ella, moviendo la cola y mostrando su alegría por volver a estar juntos. «Buenos días», dijo Julián con respeto, mientras se acercaba. La mujer lo recibió con amabilidad, invitándolo a sentarse bajo la sombra de un árbol cercano. Allí, mientras Max descansaba a sus pies, comenzaron a hablar. La mujer compartió cómo había aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, a reconocer los sonidos del bosque, a identificar las plantas útiles y a cuidarse sola en un entorno que a muchos podría parecer hostil. Julián escuchaba atentamente, admirando la paciencia y la fortaleza que ella demostraba en cada palabra. A medida que conversaban, Julián notó algo importante: Max estaba atento a cada movimiento de la mujer, observando con cuidado y asegurándose de que no se lastimara. Era evidente que el perro entendía la situación y se sentía responsable de su bienestar. Julián se dio cuenta de que Max no solo era leal a él, sino que también tenía la capacidad de cuidar de otros con amor y atención. Esa comprensión le hizo apreciar aún más a su compañero, reconociendo que su vínculo iba más allá de la compañía diaria, era una relación basada en confianza y empatía. La mujer compartió algunos momentos difíciles de su vida,
incluyendo la pérdida de su esposo y la manera en que tuvo que aprender a valerse por sí misma. Julián escuchaba con respeto y comprensión, ofreciendo palabras de apoyo cuando era necesario. Cada historia que escuchaba le enseñaba algo sobre la resistencia humana, sobre cómo enfrentar la soledad y cómo encontrar fuerza incluso en los momentos más oscuros. Max, mientras tanto, permanecía cerca, como un recordatorio silencioso de la fidelidad y la constancia que pueden ofrecer los animales. Durante la conversación, Julián también compartió su propia historia. Habló de cómo había llegado a vivir en el rancho, de su vida solitaria y de la importancia que Max tenía para él. La mujer escuchaba atentamente, mostrando interés y comprensión. Poco a poco, se fue formando una conexión entre ellos, basada en experiencias compartidas de soledad, esfuerzo y amor por la naturaleza. Julián se dio cuenta de que, a pesar de provenir de mundos diferentes, había un terreno común que los unía, la capacidad de valorar la compañía y el apoyo mutuo, y el entendimiento de que los lazos pueden surgir en los lugares más inesperados. A medida que pasaba el tiempo, Julián comenzó a notar pequeños gestos que demostraban la inteligencia y el cuidado de Max. Observó cómo el perro se acercaba a la mujer cuando necesitaba ayuda, cómo permanecía alerta ante cualquier ruido extraño y cómo parecía comprender sus necesidades antes de que ella las expresara. Era un comportamiento que Julián nunca había presenciado de manera tan clara, y lo llenó de orgullo y asombro. Su amigo no solo lo había guiado en su búsqueda, sino que también había demostrado una sensibilidad especial hacia otra persona, una capacidad de conexión que iba más allá de lo común. La mujer, por su parte, también estaba impresionada por Max. Contaba cómo el perro había permanecido a su lado durante los momentos de mayor miedo, guiándola con paciencia y cuidado. Julián escuchaba estas historias con una mezcla de emoción y gratitud. Comprendió que Max había actuado por instinto, pero también por una especie de comprensión emocional que parecía trascender la relación habitual entre un humano y su perro. Este descubrimiento fortaleció su admiración por el animal y reforzó su vínculo con él. Mientras el día avanzaba, Julián y la mujer caminaron juntos por un sendero cercano, observando la naturaleza y compartiendo historias sobre sus vidas. Max corría adelante y luego regresaba, asegurándose de que ambos estuvieran bien y que ningún peligro se interpusiera en su camino. La conexión entre los tres se hizo evidente. Julián entendió que su perro había creado un puente de confianza y cuidado que unía a los dos humanos de manera natural y armoniosa. Era una lección silenciosa sobre cómo los animales pueden enseñar a los seres humanos sobre empatía, responsabilidad y amor incondicional. Al regresar a la reserva, Julián ofreció quedarse un rato más para ayudar a la mujer a organizar sus hierbas y provisiones. Trabajaron juntos, compartiendo risas y comentarios ligeros, mientras Max se movía entre ellos, atento y protector. Julián comprendió que la experiencia del encuentro no solo había sido un alivio por recuperar a Max, sino también una oportunidad de fortalecer lazos con otra persona, de crear una conexión basada en respeto, comprensión y cuidado mutuo. Con el paso de los días, Julián continuó visitando a la mujer y acompañándola en sus tareas cuando podía. Cada encuentro reforzaba la conexión que se había formado aquel primer día. Aprendió sobre la sabiduría y la experiencia que la mujer había acumulado durante años, y cómo Max parecía ser el hilo que unía sus vidas de manera sutil pero profunda. La relación no solo se centraba en el cuidado del perro, sino también en el entendimiento mutuo, la confianza y la amistad que surgía a partir de la experiencia compartida. Julián también reflexionó sobre su propia vida y sobre cómo la presencia de Max había cambiado su perspectiva. Comprendió que la lealtad de un perro podía transformar situaciones difíciles en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La conexión entre él, la mujer y Max se convirtió en un recordatorio constante de que incluso en la soledad, los lazos significativos pueden surgir de manera inesperada y enriquecer la vida de todos los involucrados. Esa tarde, al despedirse, Julián abrazó a Max con fuerza, agradecido por todo lo que había hecho. Miró a la mujer y le ofreció una sonrisa cálida, reconociendo la importancia del vínculo que se había formado entre ellos.
Sabía que su perro no solo había salvado a alguien, sino que también había abierto una puerta a nuevas relaciones, enseñándole a valorar la empatía y la solidaridad. Max, mientras tanto, parecía orgulloso y tranquilo, consciente de su papel en aquella historia y satisfecho de haber cumplido con su deber de manera tan admirable. Esa noche, Julián regresó a su rancho con una sensación de paz que no había experimentado desde que comenzó la búsqueda. El encuentro con la mujer y la forma en que Max había cuidado de ambos le enseñó que la vida podía sorprendernos con momentos de conexión y bondad inesperados. Cada paso, cada gesto, cada mirada compartida se convirtió en un recuerdo valioso, una lección sobre cómo el amor, la lealtad y la comprensión pueden aparecer en los lugares más insospechados y transformar la vida de quienes están dispuestos a abrir su corazón. Después de los días intensos de búsqueda y del inesperado encuentro con la viuda Apache, Julián regresó a su rancho acompañado de Max con una sensación de alivio y gratitud que nunca antes había experimentado. La experiencia no solo le había devuelto a su perro, sino que también le había mostrado un mundo de conexiones y bondad que no imaginaba que existiera. Mientras caminaba hacia la cabaña, sentía cada paso como un recordatorio de la fidelidad de Max y de la importancia de cuidar de quienes nos rodean. Al llegar al porche, Julián observó a Max corriendo y brincando alrededor del rancho, explorando los alrededores con alegría. El perro estaba feliz, satisfecho de estar nuevamente en casa, pero también parecía llevar consigo la calma de haber cumplido un deber importante. Julián se arrodilló para acariciarlo, abrazándolo con fuerza y susurrando palabras de agradecimiento. Gracias, amigo. Gracias por cuidarme, y gracias por cuidar de ella también. Max respondió con un ladrido suave y un movimiento alegre de la cola, demostrando que entendía la emoción de su dueño. A medida que pasaban los días, Julián comenzó a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Comprendió que la vida no solo se trata de trabajar la tierra o cuidar del ganado, sino también de valorar las relaciones que formamos, ya sea con humanos o animales. La experiencia con la viuda le enseñó que la empatía y la bondad pueden aparecer en los momentos más inesperados, y que a veces, quienes parecen ser simples compañeros en nuestra vida pueden convertirse en verdaderos héroes. Max había demostrado ser más que un perro, había sido un guía, un protector y un amigo fiel que había transformado la vida de otra persona, así como la de Julián. Decidido a mantener ese vínculo, Julián comenzó a visitar con más frecuencia a la viuda. Cada encuentro era una oportunidad para aprender, compartir historias y construir una amistad basada en el respeto y la gratitud. Max siempre los acompañaba, moviéndose entre ambos con atención y cuidado. La mujer compartía conocimientos sobre plantas medicinales, técnicas de supervivencia y la historia de su gente, mientras Julián ofrecía su ayuda en tareas del hogar, en la recolección de hierbas o en pequeñas reparaciones. Cada momento juntos fortalecía el lazo que se había creado, mostrando cómo la solidaridad y la amistad pueden surgir de experiencias inesperadas. Julián también empezó a notar cambios en sí mismo. La preocupación constante por Max y la búsqueda intensa lo habían hecho reflexionar sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia. Aprendió que la ansiedad y la desesperación pueden ser transformadas en energía positiva cuando se actúa con determinación y amor. Max había sido un ejemplo perfecto de eso, había enfrentado cada desafío con calma, inteligencia y lealtad. Ver al perro cuidar de alguien más le permitió comprender que la verdadera conexión entre seres vivos se basa en la confianza, la atención y el cariño mutuo. Una tarde, Julián y la viuda se sentaron bajo un gran árbol, compartiendo un sencillo almuerzo mientras Max descansaba a su lado. Julián observó cómo el perro se movía suavemente, asegurándose de que la mujer estuviera cómoda, y cómo sus ojos parecían transmitir un mensaje de protección y cariño. La viuda lo miró y sonrió, agradeciendo con gestos simples la compañía de Max y de Julián. En ese momento, Julián comprendió que la experiencia vivida había dejado una huella profunda en todos ellos. No solo habían superado un momento difícil, sino que también habían creado una conexión que trascendía las palabras. A medida que los días pasaban, Julián comenzó a involucrar a la viuda en algunas actividades del rancho.
Le mostraba cómo cuidar el ganado, cómo sembrar pequeñas parcelas y cómo organizar el trabajo diario para que todo funcionara con armonía. La mujer, por su parte, enseñaba a Julián sobre el respeto a la naturaleza, la importancia de observar los signos del bosque y cómo reconocer cada sonido y movimiento como una señal de vida. Max siempre estaba presente, actuando como un puente silencioso que unía a ambos, asegurándose de que la cooperación y el entendimiento fluyeran con naturalidad. El ganadero solitario comenzó a sentir que su vida había cambiado de manera sutil pero profunda. La soledad que antes lo acompañaba ya no se sentía como un peso, ahora era un espacio que podía compartir con Max y con la viuda, lleno de aprendizaje y momentos de alegría. Comprendió que la verdadera riqueza no se encontraba solo en la tierra ni en el ganado, sino en los lazos afectivos que se forman y en la capacidad de cuidar de otros con generosidad. La experiencia le había enseñado que incluso los encuentros inesperados pueden traer enseñanzas que transforman la vida para siempre. Un día, mientras observaban juntos el atardecer desde la colina del rancho, Julián se detuvo a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Recordó la primera vez que Max desapareció y cómo la desesperación lo había llenado de angustia. Pensó en los momentos de búsqueda, en las noches de insomnio y en la incertidumbre constante. Pero también pensó en el reencuentro, en la valentía de su perro, en la gratitud de la mujer y en la amistad que había surgido de manera inesperada. Cada recuerdo era un recordatorio de la fuerza de la lealtad y de la importancia de cuidar de quienes dependen de nosotros. Max, mientras tanto, se acomodó a los pies de Julián, apoyando la cabeza suavemente sobre sus botas. El ganadero lo acarició con cuidado, sintiendo la calidez y la compañía que solo un amigo tan leal podía ofrecer. La viuda, sentada junto a ellos, observaba la escena con una sonrisa tranquila. Julián comprendió que aquel momento representaba mucho más que la resolución de un problema, era la celebración de la conexión, de la gratitud y del respeto mutuo entre seres vivos que se habían ayudado y apoyado en los momentos difíciles. A partir de entonces, la vida de Julián se transformó en una rutina más alegre y significativa. Continuaba trabajando en el rancho, cuidando del ganado y manteniendo los campos, pero ahora con una sensación de propósito renovado. La compañía de Max y los encuentros con la viuda llenaban su día de alegría y enseñanzas. Cada momento compartido se convertía en una lección sobre paciencia, lealtad y la importancia de valorar a quienes nos rodean. La historia de la desaparición y el reencuentro del perro se convirtió en un recuerdo que Julián contaba con orgullo y gratitud, mostrando cómo un acto de fidelidad puede cambiar vidas de manera inesperada. Además, Julián comenzó a notar cómo Max había cambiado también. El perro parecía más atento, más consciente de su entorno y de las personas a su alrededor. No solo cuidaba de él, sino que ahora comprendía la importancia de proteger a quienes necesitaban ayuda, mostrando un comportamiento ejemplar y admirable. Julián se sentía afortunado de tener un compañero tan especial, y cada día agradecía la oportunidad de compartir su vida con un amigo tan leal y valiente. La viuda, por su parte, también se benefició de la conexión que se había formado. Su vida, antes marcada por la soledad y la rutina, se llenó de compañía y afecto. La relación con Julián y Max le proporcionaba un apoyo constante, recordándole que incluso en la independencia se puede encontrar amistad y cuidado mutuo. La gratitud que sentía hacia el perro y hacia Julián se reflejaba en cada gesto, en cada sonrisa y en la manera en que participaba activamente en las actividades del rancho y de la reserva. Con el tiempo, Julián comprendió que aquel episodio había transformado su manera de ver la vida. Aprendió a valorar no solo la lealtad de Max, sino también la importancia de tender la mano a otros, de compartir experiencias y de construir lazos basados en la confianza y el respeto. Cada encuentro con la viuda y cada paseo con Max reforzaban esa lección, recordándole que incluso las pequeñas acciones pueden tener un impacto profundo y duradero. Finalmente, Julián decidió que quería mantener viva la memoria de aquellos días. Guardaba fotografías, escribía pequeños recuerdos y hablaba con vecinos sobre la valentía y lealtad de su perro.
Max, siempre presente, parecía disfrutar de la atención y del cariño recibido, demostrando que los lazos afectivos no solo benefician a los humanos, sino también a los animales que forman parte de nuestras vidas. La historia de su perro y la viuda se convirtió en un símbolo de esperanza, fidelidad y gratitud, un recordatorio de que el cuidado y el amor pueden cambiar vidas de manera profunda y hermosa. Cada noche, al sentarse en el porche, Julián miraba el cielo estrellado y sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. Max dormía a su lado, y la viuda ocasionalmente los visitaba, trayendo historias y enseñanzas. Julián comprendió que la vida había sido generosa con él, le había devuelto a su amigo, le había enseñado el valor de la lealtad y la amistad, y le había mostrado que incluso en la soledad se pueden formar conexiones que transforman la existencia. Cada día que pasaba estaba lleno de gratitud, alegría y esperanza, y Julián sabía que esos momentos permanecerían con él para siempre.